tardes, hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Es un gran gozo volver a estar reunidos para alabar y glorificar el nombre de Dios, pero sobre todo para aprender más de su santa y bendita palabra. Y como dice el canto, dime la historia de Cristo, grábala en mi corazón. Ese debe ser nuestro anhelo de cada uno de nosotros, que nos sigan diciendo más de la historia de Cristo, pero sobre todo que se nos quede grabada siempre en nuestra mente y en nuestro corazón, para que así también poderla enseñar, practicarla en nuestros hogares, en nuestra vida cotidiana, pero sobre todo darla a conocer a aquellas personas que aún no conocen de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Isaías. El libro de Isaías, capítulo 40. El libro de Isaías, capítulo 40. Versículos 1 al 11. El libro de Isaías, capítulo 40, versículo 1 al versículo 11. Y de acuerdo a esta porción de la palabra de Dios, vamos a sacar el tema de esta tarde. Isaías, capítulo 40, versículo 1 al 11. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como la flor del campo. Y la hierba se seca, y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella, ciertamente como hierba es el pueblo. Secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, ver aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo se soñará. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Versículo 11. Como un pastor apacentará su rebaño, y en su brazo llevará a los corderos, y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a la recién parida. Que Dios bendiga su palabra. El tema de esta tarde le he titulado Miremos a Dios. Miremos a Dios. Muchas ocasiones podemos ver a otras personas, podemos ver artistas, podemos ver a alguien especial en nuestras vidas. Pero ¿cuántas veces alzamos nuestra mirada, alzamos nuestros ojos para mirar a Dios? En ocasiones solamente podemos mirar a Dios cuando nos encontramos en una dificultad. Miramos a Dios solamente cuando tenemos un problema, cuando estamos enfermos. Pero la palabra de Dios se dice claramente que en todo tiempo
debemos de mirar a Dios. No solamente cuando estamos en esos problemas, que le pidemos ayuda a nuestro Dios que nos socorra. No solamente en ello, sino que de día y de noche, dice la palabra de Dios, debemos de mirarle, debemos de hablarle por medio de nuestras oraciones. ¿Por qué debemos de mirar a Dios? Déjenme decirle que esta es una de las más importantes preguntas de nuestras vidas, que cada uno de nosotros debemos de hacernos. ¿Por qué debemos de mirar a Dios? Dios es muy importante, por eso debemos de llevar nuestras miradas a Él. En este estudio, hermanos, amigos que nos visitan, vamos a hablar de la razón por qué debemos de mirar a Dios. Debemos de mirar a Dios porque Él está presente en todas partes. Debemos de mirar a Dios porque Él es el Señor Todopoderoso. Debemos de mirar a Dios porque Él es nuestro protector. Debemos de mirar a Dios porque Él conoce todo de nosotros. Y debemos de mirar a Dios porque Él es un Dios perdonador. Primeramente, dice la palabra de Dios ahí en Isaías, capítulo 40 y versículo 9. Isaías capítulo 40 y versículo 9. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levántate fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levantadla, no temas, ni a las ciudades de Judá. Ved aquí al Dios vuestro. Entonces vemos claramente que el Señor está presente siempre en nuestras vidas. ¿Qué podemos decir cuando David, ahí en el Salmo 139, dice, si me fuera a lo más alto de la montaña, he ahí, tú estás conmigo. Si me fuera a lo más profundo del mar, dice, he ahí, tú aún estás conmigo. Si nosotros nos fuéramos, hermanos, lejos de aquí, a un lugar que no conociéramos, téngalo por seguro que Dios está con nosotros. La palabra de Dios te dice, mira a Dios, porque siempre está presente contigo. No importa en ocasiones que empezamos a dudar en nosotros. ¿Cómo me está pasando todo esto? ¿Por qué no está la presencia de Dios conmigo en estos instantes? Es por falta de fe. Es por falta de fe. Pero aunque usted dude de que no está presente, la palabra de Dios dice que Él siempre está presente. En este versículo, aquí está Dios. Dios está presente con sus hijos fieles. Él siempre ha prometido estar con su pueblo donde su pueblo esté. Él nunca quita su presencia de sus hijos, fieles de su pueblo. Por eso, por este motivo, hermanos, amigos, no debemos de quitar nuestra mirada de Él. Dice la palabra de Dios en Mateo, capítulo 28. El libro de Mateo, capítulo 28, y versículo 20. El libro de Mateo, capítulo 28, y versículo 20. Recordando aquí claramente que nuestro Señor Jesucristo le da la gran comisión a sus discípulos y nos la estaba dando a usted y a mí también. Y dice el versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Dice, y así yo estoy con vosotros. ¿Cuándo? Dice, todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Acaso no ha estado nuestro Señor con nosotros hasta este momento? ¿No lo ha estado cuando estuvimos en problemas? ¿Cuando estábamos en nuestros pecados? Siempre ha estado presente el Señor. Y dice aquí claramente la palabra de Dios que siempre lo va a estar por toda la eternidad.
pero tenemos que serle fiel a Él, para que así pueda seguir su presencia con nosotros. Él prometió que estará con nosotros hasta el fin del mundo. Su presencia estará con cada uno de nosotros si somos fieles a Él. Si estamos mirando siempre a Dios, téngalo por seguro que Él nunca nos va a abandonar si nosotros no le abandonamos. Pero lamentablemente, hermanos, amigos, somos nosotros que en ocasiones abandonamos a Dios. Y qué triste abandonar a Dios después de que Él nos ha bendecido de muchas y grandes maneras. Aún donde están 2 o 3 en su nombre, Él está ahí en medio de ellos. Vayamos a Mateo capítulo 18, versículo 20, nos lo dice. Mateo capítulo 18 y versículo 20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio. Dice, en medio de ellos. Su presencia siempre va a estar presente. No importa si hay 2 o 3 personas solamente en su iglesia. Dice, Él está ahí en medio de ellos. Él está en medio de nosotros en este instante. Y nos está viendo. Y se está gozando. Porque su pueblo le está alabando. Su presencia siempre estará con ellos que están haciendo su voluntad. Y lo estará con nosotros también si seguimos haciendo su voluntad. Porque el nombre de Él significa por su autoridad, por su voluntad. Si estamos haciendo su voluntad, entonces Él estará con nosotros por siempre. El apóstol Pablo, gozoso o goza la presencia del Señor, aun cuando él estaba en dificultades. Vayamos al libro de los Hechos, capítulo 18. El libro de los Hechos, capítulo 18. Libro de los Hechos, capítulo 18, y versículos 9 y versículo 10. Hechos, capítulo 18, versos 9 y versículo 10. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles. Porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Dice, no temas en hablar, tú habla, no calles, predique la palabra de Dios. Dice, y nadie te hará daño, porque yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Y dice, y si alguien te hiciera algo, dice, yo tengo un pueblo grande en esta ciudad. La familia de Dios es innumerable, hermanos. No podemos terminar de contar cuán grande es la familia de Dios. Y es por eso que es lícito de estar predicando la palabra de Dios, de estar mirando a Dios en todo tiempo. No importaba como el apóstol Pablo que iba a estar en problemas, en dificultades. Si nosotros estamos así, Dios está con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra vosotros? Palabra de Dios. En su primera defensa, nadie estuvo con él. Solo el Señor estuvo para ayudarle y animarle. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versos 16 y verso 17.